pedir que abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Bueno, amén, me dice que lo tiene. Gloria al Señor, aleluya. Bendito eres, Padre. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. El clave va a ser el versículo 15. Sí. Pero vamos a empezar del 9. Voy a pagar un poquito el contexto. Dice: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Entonces vamos les dije, el texto clave del cual vamos a tomar el día de hoy es precisamente el versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sí, porque es un versículo que puede dar un poquito de controversia, ¿sí? Porque cuando dice Él, ¿de quién estábamos leyendo? Del Hijo, amén. Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Entonces alguien podrá decir: entonces Jesucristo fue creado. ¿Es eso lo que entienden, lo que estamos leyendo? Entonces, hablando de la deidad del Señor, amén, como dice un poquito más atrás, es necesario, hermanos, que nosotros vayamos creciendo, dice, en el conocimiento de Dios. ¿Sí? En el versículo 10, el versículo 9 dice, nos menciona sabiduría e inteligencia espiritual también. Amén. En la escuela dominical el día de hoy estábamos mirando cómo es necesario, por medio del estudio, de estar leyendo la palabra de Dios, también por medio, por supuesto, de la oración, del ayuno, de en verdad buscar, entender y conocer a Dios y lo que es su voluntad para nosotros, porque a veces creemos que lo conocemos, pero en verdad no le conocemos. Para vergüenza. Amén. Porque hay muchísimo que aprender del Señor, y no podemos decir, bueno, el Señor es fácil para entender. No. Sí, entendemos todo lo que Él hace, entendemos su voluntad, es más bien todo lo contrario. ¿Por qué, Señor, haces las cosas que haces? Sí, ¿cómo es esos misterios que están en tu palabra? Sí, porque podemos ver que a través del tiempo, desde que se empezó a documentar la palabra de Dios hasta el día de hoy, no ha faltado diferentes doctrinas, enseñanzas, entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Amén. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que nos menciona que Jesucristo
es la imagen del Dios invisible, Amén. el primogénito de toda creación. Amén. Okay. Un problema con entender este versículo de que Jesucristo es el primogénito de toda creación, así por el contexto, primogénito, pues ¿qué es? El primero, ¿sí? Amén. El que ha nacido primero, regularmente es lo que acostumbramos. Mi primogénito es Jacob. El primogénito de mi abuelito es mi abuelito. Amén. Perdón, pues es mi papá, Julián. ¿Sí? Son lo que acostumbramos. Vemos la palabra primogénito, es lo que se nos viene lo primero a nuestra mente, a nuestra cabeza. ¿Sí? Pero en la palabra de Dios no siempre se usa primogénito de esa manera, ¿sí? Y al aplicarlo al Señor Jesucristo como el primogénito de toda la creación, de esa manera, ¿qué es lo que se pone en nuestra cabeza? Bueno, estuvo Dios y lo primero que creó fue a su Hijo Jesucristo. Pero presenta un problema. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Jesucristo fue creado. ¿Sí? Y eso, si creemos que Jesucristo es Dios, entonces no entra esa enseñanza. Aleluya. ¿Sí? Porque Dios no fue creado, Él es el Amén. creador. Amén. Amén. Aleluya. Dios no puede ser creado. Y si decimos que Jesucristo es el primogénito de toda creación, entonces presenta otro problema. ¿Sí? Que digamos, no sabemos cuánto tiempo Dios ha existido, ¿sí? No sabemos, pero digamos que hay un lapso de tiempo donde no haya creado nada en su eterna existencia. Entonces cuando se tomó la decisión de empezar a crear, entonces hubo un tiempo donde Dios existía y Jesucristo no. ¿Sí me entienden? Y eso no tiene sentido, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo, Él mismo dice que Él es el Alfa y el Omega. Él es el primero y es el último. ¿Sí? Entonces, entender esa parte del versículo, ¿sí? De 1 Colosenses 1:15, que Jesucristo es el primogénito de toda creación, de esa manera no encaja muy bien. Seguimos leyendo el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? Cristo. Las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ok, el versículo 16 les he mencionado que la Reina Valera 1960 tiene esa palabra por medio, ¿sí? Esas dos palabras, por medio. En la versión 1909 la palabra medio no está. Simplemente dice, todo fue creado. Dice, no dice por medio de Él, dice todo fue creado por Él y para Él. No más, pero es para que no por medio, sino por lo pongamos a prueba y que pueden verificarnos también y también ponernos a pensar un poquito. ¿Sí? Porque cuando decimos por medio de Él, entonces están dando a entender como si Dios usó a Jesucristo para crear todas las cosas, ¿sí? Pero cuando dice y todo fue creado por Él y para Él, amén, aleluya. entonces tiene otro significado, ¿verdad? Pero eso es algo que entendemos, hermanos, cuando leemos diferentes versiones de la palabra de Dios, pero tenemos que considerar todo lo que la palabra de Dios nos dice. El miércoles que estábamos mirando, que el Señor es nuestro único
redentor, que Amén. no hay otro Dios, que no existe, Él no conoce otro Dios. Fuera de Él no existe otro Dios. Él es el único. Amén. Amén. Ok. Sigo leyendo. Sí, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, dice el primogénito de entre los muertos. Ok. Para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Nos detenemos un poquito aquí. Amén. ¿Sí captaron eso? Dice primogénito de entre los muertos. Dios, aleluya. ¿Sí? Sí. No es que es el primero nacido de los muertos. ¿A qué se refiere? Más bien en la victoria que tuvo en la resurrección. ¿Sí? Primogénito de entre los muertos. ¿Okay? Por eso es necesario pues leer cuidadosamente, ¿sí?, la palabra de Dios, pero también entender el contexto de lo cual la palabra de Dios nos ha presentado a Dios. Deuteronomio 6:4, ¿qué nos dice? Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces, no se puede contradecir que hay más de un Dios. La doctrina popular de los trinitarios es decir que hay tres personas en un Dios. Yo no encuentro que haya tres personas, sino tres manifestaciones diferentes del mismo personaje, de la misma persona que se ha manifestado de tres maneras diferentes. Es muy diferente a decir que son tres personas diferentes en un solo ser. Amén. Pero dentro de todo esto, por eso les digo, es muy importante estudiar la palabra para ir conociendo a Dios mejor. Yo no digo que yo lo conozco del todo, porque sería un mentiroso, no es así, pero simplemente, ¿verdad?, hago el argumento conforme a las Escrituras. ¿Sí? Apocalipsis 22:13. Encontramos no solamente en esta, bueno, les leo el 12 y el 13, ¿ok? El 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. La pregunta es, ¿quién es quien viene? ¿De quién nos habla la palabra de Dios quien viene? Jesucristo. Amén. Pero Él está diciendo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo se está aplicando esas mismas características de Dios, el mismo, ¿verdad? Entonces, Él nos está diciendo que Él es el Dios eterno. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Les leo el versículo 7 en adelante. Bueno, los puedo leer un poquito más atrás si gustan. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta que vean todo el contexto, para que no digan que nomás lo acomodo a mi manera, ¿verdad? Porque no es lo que estoy tratando de hacer. Okay. Pero lo clave sería el versículo 8, el versículo 11 y aún mismo el 18. Okay. Les leo del versículo 4 en adelante. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano
de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, pregunta, ¿puede ser Dios traspasado? Bueno, pues si toma forma de hombre, sí lo pueden traspasar. ¿Sí? Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Okay? Hago otra vez el énfasis. ¿Quién es el que va a venir? El Señor Jesucristo. Siempre es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que juzga? El Señor Jesucristo, el que es el juez. Alguien puede decir, no, Dios es el juez, Jesucristo no es el juez. ¿Quién es el que salva? Amén. Pero es el mismo ser. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. ¿Okay? Tomen nota de Hijo de Hombre, como está escrito, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Bueno, si algo sabemos de Dios es que Dios no puede morir. Amén. Es un problema que a veces nos encontramos cuando decimos Dios es Jesucristo, y dicen, bueno, espérate ahí un poquito, Jesucristo murió. Dios no puede morir, eso no tiene sentido. ¿Sí? Y esto a veces se hace un problema, y yo digo porque es por falta de conocimiento. Otra parte que yo escucho comúnmente en el bautismo del Señor Jesucristo. El Señor fue a Juan que fuera bautizado, y vemos ahí que se escucha una voz del cielo que va descendiendo el Espíritu, ¿sí? Como en forma de paloma. Bueno. Y está el Hijo en el agua siendo bautizado. ¿Sí? Dice, ¿ves? Están los 3, no son el mismo. Padre, la voz, Espíritu y el Hijo. Bueno, a mí la palabra de Dios me enseña que Dios tiene una cualidad muy única. ¿Sí? Y la palabra se describe con omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Omnipresente.
que Él puede estar en todos lados, en todo tiempo, como Él quiera. Si Él quiere estar arriba en el cielo y estar acá abajo en la tierra y más abajo allá en el Hades, y gusta ver lo que está por allá, o sea, dice el Salmo, ¿de dónde me esconderé de tu presencia? Amén. Aleluya. ¿Sí? A lo que me estoy haciendo referencia, que todo Él puede ver y saber lo que está pasando en todo tiempo, porque Él está presente en todo lugar, en todo tiempo. No hay nada oculto para Él. Claro, Él no se la pasa allá en el Hades. Simplemente estoy diciendo que no hay ningún lugar donde que existe que su presencia no pueda estar. Amén. Ahora, Él se manifiesta de muchas maneras, puede decirlo, como Él le plazca, ¿sí? Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como el Señor se llegó a manifestar, pero entre ellas podemos considerar a Abraham, cuando fue a visitar a Abraham. Lo reconoció, lo miró físicamente, ahí estaba con él. Cuando en Éxodo 24, cuando come, dice ahí, bueno, no es que haya comido, pero estaban los 70 ancianos y dice que vieron al Señor. ¿Sí? Si no, yo creo que eso se da, pero para que vean lo que estoy diciendo, pues vamos a Éxodo 24, rapidito. Y dicen, bueno, es que nadie ha visto al Señor. Ni la palabra nos dice eso, ¿verdad? Que nadie ha visto al Señor. Y no puede la palabra de Dios contradecirse. Aleluya. Sí, es muy esencial todo eso. Ok. Éxodo 24, ¿lo tienen? Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron ¿a quién? Al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Amén, aleluya. Amén. Entonces, ¿qué pues, hermanos? ¿Hay una contradicción en la palabra de Dios? ¿O será que Dios, ¿sí?, en su gloria, ¿sí?, en su sabiduría, en su poder, se ha dejado ver de una cierta manera, una cierta forma? ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios que Dios es invisible, ¿sí o no? ¿Sí? Creo que está en primera de Timoteo 1. Gloria al Señor, aleluya. Versículo 17. Timoteo. Primera de Timoteo 1, 17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. ¿Lo leemos otra vez? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, dice, al único y sabio Dios, no dice dioses, ¿verdad? Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Dios es invisible, según aquí nos está diciendo, ¿sí? Pero bueno, entendemos que Dios es espíritu también. ¿Ven? Nosotros no lo podemos ver, pero ahora lo traemos juntamente con lo que empezamos. ¿Quién es Jesucristo? Él es la imagen del Dios invisible, ¿ok? El primogénito de toda la creación. Entonces, ¿qué
pasa con esta palabra, primogénito? Porque ya entendemos que Dios no puede ser creado. Amén. Pero no está resolviendo el problema de la palabra primogénito. Para eso les invito a que vayamos a Salmo 89. Es un salmo que si nosotros lo leemos estamos mirando cómo el Señor, ¿sí? Escogió a David para hacer pacto con él. Pero dentro de este salmo encontramos porciones mesiánicas. ¿Okay? Vamos a leer el versículo 26 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, ¿el qué? El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Gloria a Dios. 89. Sí, Salmo 89, versículo 26 en adelante. El 27. ¿Qué entendieron ahí? Yo también le pondré por primogénito. ¿Sí? Entonces, ¿se puede alguien poner como primogénito si es el primero nacido? No, pero ¿qué entendemos de aquí? ¿Cómo se está usando en el contexto? ¿Sí? Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entendemos que es más bien como una posición de autoridad. ¿Sí? El primogénito, acuérdense que tenían unos ciertos derechos, ¿sí? En cuanto a la herencia, le tocaba la doble porción, por ejemplo, ¿sí? Esaú fue castigado, ¿por qué? Porque menospreció su primogenitura, ¿sí? Se la vendió a Jacob. Entonces vemos que ante los ojos de Dios los primogénitos tienen valor, pero ¿por qué? Porque hablaban, ¿sí? En cierta manera, de lo que concierne al Mesías. ¿Sí? Lo que concierne al Mesías. Es tan importante conocer y saber todas esas cosas porque nos dan a entender el por qué esas historias tienen importancia. ¿Por qué el Señor le pidió el primogénito a Abraham? ¿Sí? Mas sin embargo, entendemos que no tomó el primero de Abraham, sino que dio su primogénito en lugar del hijo de Abraham. Porque ¿quién fue sacrificado? Jesucristo. En la historia de Abraham, pues ahí estaba el cordero, ¿sí? Dios suplirá y Dios suplió. Ahí estaba el primogénito. Amén. Pero entendemos que esta palabra primogénito no se aplica solamente en las escrituras como el que nació primero. Y no tiene esa aplicación en ese versículo de la palabra de Dios como que Jesucristo fue creado, porque Jesucristo no puede ser creado. Él es el creador. ¿Sí? Él es la imagen del Dios invisible. Y entender eso de la imagen de Dios, cuando aplicamos lo que vemos en Génesis, lo que conocemos en el capítulo 1, versículo 26, que nos habla ahí de imagen, ¿no? Vamos a ir a la parte de la escritura. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ok, la imagen de Dios. Bueno, lo primero que nos ponemos a pensar es que somos creados a la imagen de Dios como Él se parece, en el sentido del cuerpo humano, pues Él así también tiene la forma. Cuando vemos en las Escrituras, vemos similitudes en cómo nos vemos nosotros a cómo se ve Él físicamente. Amén. Pero la imagen de Dios no solamente está limitada a esto, ¿sí? Sino que vemos, quiero tocar dos puntos. Uno, en esta palabra de Dios, en el hebreo, tiene Elohim, ¿sí? Y Elohim en ocasiones se ha entendido por algunos que es una palabra que solamente se aplica para Dios, pero no es precisamente así, porque en otras partes de las Escrituras, por ejemplo, ya en Salmos capítulo 82, cuando dice la palabra dioses, ¿sí? También se usa la palabra Elohim, lo plural, ¿sí? Entonces puede ser singular y puede ser plural, la palabra Elohim, ¿ok? Pero entonces si está diciendo dioses aquí, ¿sí? Es ahí donde se agarran a veces para decir son tres dioses, ¿sí? Pero no es eso, ¿ok? Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, ¿ok? La pregunta es, ¿con quién está hablando Dios? Algunos van a decir, bueno, pues está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque Dios estaba ahí. Bueno, pero Dios, para empezar, antes de crear al humano, ya nosotros sabemos que antes de existir la humanidad ya existían ángeles. Amén. ¿Sí? Y los ángeles son quienes estaban presentes en ese momento de la conversación. Pero el versículo 27 nos dice específicamente que creó Dios. ¿Sí? Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Sí? ¿Con quién estaba hablando? Estaba hablando con las personas que estaban ahí, o sea, los ángeles. ¿Sí? Pero Dios es el creador de esto. A veces, para darles un ejemplo, si yo les digo, pues vamos a tener una carne asada, y yo me pongo, y yo soy el que hago la carne, usé la palabra hagamos, ¿no? Los incluyo a todos, pero uno es el que está asando ahí. ¿Sí me entienden? El Señor dijo, hagamos al hombre. Estaba considerando quien estaba ahí, ¿sí? Pero no les estaba pidiendo permiso para que ellos lo estaban diciendo. Y no estaba hablando con otro, el Hijo o el Espíritu Santo. Es Dios el que está hablando, pero está hablando con los que están presentes en el cielo, ¿sí? Que son los ángeles. Amén, aleluya. Y vemos una vez más en el versículo 27 que Dios es el que creó. ¿Ok? Entonces, ¿puede ser Jesucristo creado? ¿Es una creación de Dios, Jesucristo? ¿O es Jesucristo más bien lo que conocemos como Jesucristo? La imagen de Dios, por el cual se dio a conocer. ¿Sí? Porque dice Colosenses 2:9, ¿sí? Que en Él, o sea, en Jesucristo, habita, dice, toda la plenitud de la deidad. Amén. ¿Sí? Todo lo que es Dios habita en Él corporalmente, dice el texto. ¿Ok? Hablo de estas cosas, hermanos, porque es necesario entender y conocer las Escrituras un poquito mejor, porque a veces hay textos que pueden ser mal entendidos, sí, pero la palabra de Dios no se contradice. Amén. Dice el versículo 8 y el 9 de Colosenses capítulo 2,
Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es eso, la imagen de Dios? Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo, vemos al Señor. ¿Sí? A que es Dios, al Padre, como se le conoce también en la Escritura, sino que como Él es un Dios invisible, ¿sí? En su naturaleza, vamos a decir, espiritualmente, amén, Él tomó esta forma, ¿sí? Que es, digamos, una forma, a lo invisible se le dio algo visible, y eso que vemos es Jesucristo, ¿sí? Pero no estamos mirando tres personas. Es donde yo hago mi punto de debate, ¿sí? Porque es donde yo digo que Dios es único, es uno, nada más. Y no existe Dios fuera de Él. Y cuando habla en su contexto de dioses, ¿sí? En la palabra de Dios, a los hijos de Israel se les dijo que ellos iban a ser dioses. Por ejemplo, hay un estudio que podemos entrar en eso. Acuérdense cuando el Señor lo querían apedrear. ¿Sí? Dice, ¿qué no dice? Que vosotros sois dioses. Dice, ¿por qué me quieren apedrear? Dice, ¿por cuál obra me quieren apedrear? Dice, no es por obra, sino que tú siendo hombre, le dices a Dios. Ellos entendían muy bien que el Señor sí estaba diciendo que Él era Dios. Amén. Amén. Porque o aceptamos que el Señor dijo, y en más de una ocasión, que Él era Dios, o el Señor estaba siendo falso, ¿sí? Era un loco, por decirlo así. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que era. ¿Cuál de los dos era? O es o no es. Él es. Muéstranos al Padre, y con eso nos basta. ¿Cuánto tiempo ya tengo con ustedes? Y aún no me conocen. Si ves al Padre, pero si me ves, ves al Padre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre habitaba en Él. Y bueno, entonces el Padre aquí estaba en la tierra y no estaba en el cielo. Él puede estar en el cielo. Él puede estar aquí. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Amén. ¿Sí? Él no está limitado. Él puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos. Eso incluye, hermanos. ¿Sí? Tenemos que considerar esto. Estas atribuciones de lo que atributos de Dios son únicos a Él. Satanás no puede estar en todo lugar a todo tiempo. ¿Sí? Ningún demonio puede hacer lo que Él hace. ¿Sí? Ningún ángel puede hacer lo que Él hace. Solamente Dios. Amén. Es un atributo solamente de Él. Omnipresente, omnisciente y omnipotente, todopoderoso. Él todo lo puede. Entonces no podemos limitarlo diciendo es que Él no puede estar en el cielo en forma de espíritu y acá en forma de hombre en el agua. Él no hace eso. Él sí puede hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el todopoderoso. ¿Sí? Él es el todopoderoso. Ese es lo que las escrituras nos presentan. Les dije que le pusieran atención a cómo estaba escrito Hijo de Hombre. Hay otro título, Hijo de Dios, ¿sí? Que son títulos. Hijo de Dios y Hijo de Hombre son títulos. ¿Pero de qué hablan? ¿Cuál es el propósito de esos títulos? ¿Qué está representado en el Señor Jesucristo? ¿Sí? El ejemplo supremo de lo que es ser un hijo de Dios, uno que hace la voluntad del Padre, aún hasta la muerte. ¿Sí? Y hijo de hombre, ¿sí? Entre los nacidos, entre las mujeres, ¿sí? Los que han sido creados, incluyendo a Adán, ¿sí? Él es, voy a ponerlo de esa manera, el hijo de hombre entre los hijos de hombres. Así como vemos rey de reyes, señor de señores, Él es el hijo de hombre entre los hijos de los hombres, entre la creación de Dios.
es la creación, voy a ponerlo así de esa manera, unigénita y suprema. ¿Sí? Porque esos son títulos, una vez más, que tienen un sentido, que aplican a Él como Dios. ¿Sí? Pero dice Él que no va a compartir su gloria con nadie más. ¿Sí? Entonces, tenemos que caer, yo digo, automáticamente en esa conclusión de que Jesucristo es Dios. Amén. Aleluya. Jesucristo es Dios manifestado en hombre. ¿Sí? Pero sabemos que Dios también es un Dios de orden y todo tiene su tiempo. Así como tuvo el tiempo de que Él viniera al mundo a nacer para cumplir todas las profecías que aplicaban al Mesías, porque Él es el Mesías. Amén. ¿Sí? Vendrá un tiempo, y es donde vemos allá en Primera de Corintios 15, ¿sí? Donde nos está hablando Pablo de el orden de las cosas, cómo deben de suceder, y los misterios. Ok, ya con esto, ya acabamos. Aleluya. Primera de Corintios 15, lo mirábamos esta mañana acerca del momento del arrebatamiento, de la transformación, ¿sí? Pero Primera de Corintios 15, vamos a leer el versículo 20 en adelante. Primera de Corintios 15, ¿lo tenemos? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Okay? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta porción, si ustedes se ponen a leer y a escudriñar esta porción, ¿sí? Vemos que hay un orden y un propósito tras todas las cosas que Dios ha hecho, ¿sí? Y en cuanto al Hijo de Dios, o al Mesías, o la manifestación de Dios en hombre, ¿sí? Hay un propósito. Y ahorita ya entendemos y sabemos que el Señor vino y murió en la cruz, hizo el sacrificio, ¿sí? Tomó su papel de sacerdote, resucitó entre los muertos, es el primogénito entre los muertos, ¿sí? Lo que nos espera a nosotros, los que han muerto, la resurrección de los muertos, dice, los que estamos vivos, dice, estaremos transformados, es lo que dice la palabra, ¿okay? Hablando de la primera resurrección, ¿okay? Y luego, ¿qué viene? Según las Escrituras, el reino milenial, para que reine y se cumplan las profecías, ¿sí? En cuanto al Mesías reinando aquí en la tierra, ¿sí? Pero después del reino milenial encontramos que hay un juicio, ¿sí? En Apocalipsis 20, el último juicio que se hace, donde dice que el postrer enemigo que será destruido, ¿sí? Es la muerte. ¿Cuándo pasa? Después del milenio, donde Satanás es al fin echado al lago de fuego juntamente con la muerte, y ya no va a haber más muerte. Todo el Hades, todo lo que
no están inscritos en el libro de la vida, son echados al lago de fuego. Y entonces viene el momento donde ya ese papel de hijo, ¿sí?, de Mesías, ya se cumplió. Todo. Ahora dice, se sujeta a Dios, al Padre. ¿Y qué es lo que nos espera? Ahora, el momento donde Dios está habitando juntamente con sus hijos. Los que son salvados, los que están inscritos en el libro de la vida. Pero hay un orden, hay un suceso para todo, hay un propósito para todo. Sí. Y ese es el punto. Y vamos allá, a ese momento. Pero siempre, como les estaba diciendo el miércoles, que Dios es nuestro único Redentor. ¿Sí? El que nos ha redimido, el que Él es el único Rey, Él es el único Señor, Él es el único Dios. Siempre es Él, nada más. ¿Sí? Simplemente que Él toma ese papel del sumo sacerdote. Bendito Dios, amén. ¿Sí? Él toma el papel del Rey, ¿sí?, mesiánico, conforme a lo que leemos, así como era Melquisedec, que era rey y sacerdote. Ese es Él mismo. Amén. Pero hay un propósito tras todo ello. Y no por eso quiere decir que sean personas diferentes, sino es el mismo Dios omnipotente, omnipresente. Amén. Sí. Gracias, Es el mismo Dios. Gloria a su nombre. Así yo lo veo y lo entiendo. ¿Sí? Hasta el momento que se ha indicado, dice, donde toda esa tierra será deshecha. ¿Sí? Como yo lo tengo entendido en Apocalipsis 20, versículo 11, creo. ¿Sí? Donde dice que huyen los cielos y la tierra y ningún lugar fue hallado para ellos. Y el Señor crea un cielo nuevo y un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Donde van a habitar todos los que están escritos en el libro de la vida, en el Nuevo Jerusalén, y Dios va a estar ahí en medio de ellos. ¿Sí? Eso es. Y hace tiempo les hice mención, ¿sí?, de algo que se los presento en otra ocasión, ¿sí?, pero hablando de unos ciertos términos que, por ejemplo, con el pueblo de Israel estaba la columna de fuego, ¿sí?, y la nube, ¿sí?, dos. En Apocalipsis ya al final nos menciona de la lumbrera, ¿sí?, se me van las palabras, el capítulo 21-23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esa parte, en otro día les traigo esa parte del estudio, ¿sí? Pero quería enfocarme un poquito en esto de ese versículo, de que Jesucristo es el primogénito. ¿Sí? El primogénito. Lo quería explicar cómo Jesucristo no puede ser un ser creado, porque la Biblia nos dice de muchas maneras que Él es el alfa y el omega, el primero y el último, que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Por Él y para Él. ¿Okay? Entonces, Dios, en lo que podemos entender y conocer de Él, ¿sí?, en nuestra mente, pues sabemos que hay misterios que quizás no podemos entender del todo, pero si algo yo quiero decir que tenemos claro es que Dios es único y que es uno. Amén. Amén. Es uno. Y Él se manifestó para que nosotros lo pudiéramos ver en hombre, ¿verdad? O una forma gloriosa que es Jesucristo. ¿Sí? Podemos verlo en otras partes de las Escrituras donde es algo glorioso que se puede entender, ¿sí? No, pero tiene forma de hombre, hijo de hombre. ¿Okay? Pero espero, hermanos, que esta parte de las Escrituras puedan ustedes, en otra ocasión que se les toque, pues, hablar de ello, entenderlo, o
poder explicarlo de una manera diferente, quizás de lo que se ha entendido, porque, como les he dicho, ha traído quizás controversia el poder decir, bueno, es que Jesucristo es el primero que fue creado, pero no es así precisamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Amén. Como pudimos ver allá en el Salmo 89, ¿sí? El primogénito, ¿sí? Es el más excelso de los reyes de la tierra. Amén. Fíjense. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Sí. No me acuerdo muy bien Gloria a Dios. qué dice ahí. Tengo no es donde habla de que es traspasado. Exactamente. Sí. Zacarías 12:10. Aleluya. Bueno, no es porque nuestro hermano Jairo nos diga, pónganse de pie, ya vemos esta parte de la escritura y así vamos a concluir. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Pero esa parte, ¿por qué es importante? Porque dicen que mirarán a mí. Amén. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Amén. ¿Sí? Que traspasaron. Dios diciendo, me voy a manifestar en hombre, me van a traspasar. Y ahí está otra parte de la escritura, como les digo. Siempre la escritura nos apunta a que Dios es uno. Amén. Gloria a Dios. Pero una vez más, el trabajo redentor del Señor que Él hizo. Amén. Él hizo todo el trabajo. ¿Y cómo no amarlo? Amén. ¿Cómo no amarlo por el gran sacrificio que Él hizo por nosotros? Sí. Él es el que se ha preocupado de hacer todas esas cosas por nosotros y no es otro. Es Él mismo. Amén. Y por eso le damos la honra y la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración.